Reporte 100. Lirio del Castillo es directora del transporte en Sonora y le agradezco que esté con nosotros en cabina esta mañana. Lirio, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días a ti y a todo el auditorio. El tema del transporte ha sido dolor de cabeza desde que yo me acuerdo que empecé a reportear en el sexenio de Armando López Nogales a la fecha. No le han encontrado la cuadratura al círculo. Había los hombres camión, que le llamaban, ese modelo donde los concesionarios eran, pues digamos que sus propios patrones y no estaban concentrados. Luego llega una reforma que hace Eduardo Burs y los concentra en empresas concesionarias. Con Guillermo Padres intentan meterle competencia y no hubo una mejora sustancial, y el propio Estado opera líneas del transporte con Guillermo Padres. Con Claudia Pavlovich da un manotazo en la mesa y quita las concesiones a los de Sictusa y a los viejos concesionarios y se lo entrega a empresas particulares, pero la constante es que siguen los ciudadanos quejándose del servicio. Lirio del Castillo, ¿cómo recibieron el transporte? Siempre lo mencionamos, Juan Carlos, que la verdad es que se recibe un sistema de transporte en estado deplorable. Siempre comentamos también que lo hemos recibido con un rezago de más de 15 años, haciendo alusión precisamente como a este decreto del SUBA. Curiosamente, los hallazgos que hemos tenido del SUBA, las problemáticas que se identificaron en unos estudios técnicos que encontramos por ahí en la dirección, mismas problemáticas actuales. Tiempos de espera alargados, recorridos alargados, falta de unidades, falta de frecuencias, falta de tecnología, falta de control de las autoridades, la misma situación que estamos viviendo actualmente. Lo comentaba justo el gobernador en la conferencia de prensa. La verdad es que desafortunadamente para donde voltees, pues hay rezagos muy grandes en el sistema de transporte. Sí, la decisión que tomó Claudia Pavlovich en su momento, creo que una de las decisiones, si no es que la única decisión importante que tomó en su gobierno, la de requisar el transporte, ¿funcionó? ¿Qué significa requisar? Significa que de un día para otro quedaron extintas las concesiones. Sí. Siempre mencionamos como esta figura de la concesión. La prestación del servicio es una responsabilidad completamente del Estado, del Ejecutivo del Estado. No se puede prestar el servicio, el Estado decide no hacerlo y entonces hace el otorgamiento de una concesión. Beneficio de explotación económica, sin duda, la tiene, pero también obligaciones y responsabilidades que deben de ser cumplidas. Pago de impuestos, pagos de derechos, de anualidades, pero también tener las condiciones físicas, mecánicas, operativas, económicas, financieras para poder ser prestadores del servicio. No lo cumples, entonces es como tiene todas las atribuciones el Estado de poder retomar esas concesiones a través de la figura legal que se decida. En ese momento se decidió la extinción, el Estado presta el servicio directamente de forma temporal y después se hace el otorgamiento de nuevas concesiones, que es el modelo que tenemos actualmente. Sin duda una decisión arriesgada en ese momento porque no era algo pues como sencillo, no era una estrategia legal o algo que se había hecho anteriormente en el Estado, pero creo que fue una decisión atinada, ¿no? Porque era una forma como de darle un parteaguas completamente al sistema de transporte y poder integrar como estos nuevos modelos de operación como los que vemos actualmente. Sí, ¿qué modelo es el que está operando actualmente en el transporte, por ejemplo, en Hermosillo y en Obregón? Bueno, en Hermosillo es diferente porque es como lo que se derivó después de la requisa. Sí. Es la administración a través como también de empresas operadoras, pero sí tienen como todos estos títulos de concesión también para poder operar con sus unidades, donde hay ya un control de parte de las autoridades. Hay un centro integral de monitoreo también que regulamos nosotros como autoridades, donde vemos como el seguimiento de los autobuses, de la flota. Tenemos monitoreo en tiempo real, hay cámaras a bordo de las unidades, hay radiocomunicación con los operadores y sobre todo hay como una coordinación, o se pretende más bien tener como una coordinación también en la operación diaria, qué unidades se asignan a cada una de las líneas, en qué horarios las asignas, y todo eso te permite pues también la tecnología de poderlo regular. Es un modelo que no se termina de implementar porque venía también con la parte como de toda esta reestructura de rutas, que justo es el ejercicio de participación que estamos iniciando. Sí, es decir, Claudia Pavlovich requisa el transporte y lo concesiona a dos empresas en el caso de Hermosillo, concesión que dura 10 años. Sí, eso es algo bueno porque la mayoría de las concesiones que tenemos actualmente
no tienen vigencia. Sí. Entonces entran como estos modelos de que puedes hacer cambio de sucesor, cambio de unidades y las tienes, desafortunadamente eso hace que se consideren como bienes patrimoniales y no lo son, ¿no? Porque una concesión le pertenece al Estado. Entonces, el hecho de que las concesiones tengan una vigencia te permite como autoridad poder tener una mayor regulación porque están supeditados completamente a la regulación de la autoridad y sobre todo pues es como tienes un periodo definido para poder recuperar en su caso las inversiones que se hayan hecho. Sí, es una concesión de 10 años para estas dos empresas. ¿El gobierno del estado opera líneas del transporte actualmente? Actualmente no, las operaba a través del FEMOD hace algunos años. Pero esas unidades pues ya FEMOD ya no las tiene, se terminó el contrato de arrendamiento que tenía y las líneas que operaba FEMOD, que creo que eran la línea 2, entraron también a la operación del sistema integrado, ¿no? Con las empresas actualmente. Sí, hemos visto manifestaciones de concesionarios del transporte o ex concesionarios a los que requisaron en la administración anterior que exigen un pago de una indemnización y también hemos visto manifestaciones de operadores de la CTM que están inconformes con sus patrones, en este caso las empresas concesionarias. En el caso de los ex concesionarios, ¿qué es lo que están pidiendo? ¿Qué es lo que se les debe? Pues en realidad hay unos juicios, unos juicios, ya de hecho hay unas sentencias también donde se ratifica su calidad de ex concesionarios, porque comento, o sea, la facultad la tiene el Estado completamente a operar y así como otorga concesiones, pues las puede retirar. Lo comentaba el gobernador en la conferencia también, dice, no puede ser, o sea, que yo todavía, dice, como Estado, damos las concesiones y, o sea, ellos tienen la responsabilidad de tener que garantizar las condiciones para poder prestar el servicio. No se presta, pues se retiran, ¿no? Que fue la situación que sucedió. ¿Qué exigen? Pues primero exigían que se les regresaran las concesiones, porque ellos aluden a que fueron despojados de manera ilegal. Interesante, la verdad es que el comentario, porque sí decía el gobernador, sí sentimos que hay afectaciones, hubo afectaciones sociales, se reconoce, lo reconoció el mismo gobernador, porque en la creación de estas figuras del SUBA en el 2005, que empezó a operar en 2007, particularmente en Hermosillo, como mencionamos, se deja por fuera la figura del concesionario y empiezan a operar estas empresas operadoras integradoras. Entonces, esa figura de la que comentabas, Juan Carlos, del hombre camión, deja de existir y entonces dejan de tener responsabilidad los concesionarios, pero también dejan de tener sus beneficios de explotación económica. Modelo sumamente complejo, en el que fueron ellos organizados durante muchos años, muchos a bien, otros a mal. Entonces, realmente sí se aludieron como esas responsabilidades o atribuciones que decía la ley para ellos mismos. Entonces, ¿qué exigen ellos? Pues restitución de las concesiones, que no es posible porque ya fueron las sentencias ratificadas pues por varias autoridades. Y también exigían un pago de indemnización. Sí. 300 millones, dice el gobernador. Sí, porque son más de 300 concesiones y ellos pedían aproximadamente 1 millón, un millón por concesión. Así es. Ellos pedían como una rentabilidad basada como en las explotaciones que tenían en ese momento en la integración del SUB. Entonces decían, no, pues yo quiero X cantidad de rentabilidades para sentir ya que me voy tranquilo, ¿no? Entonces sí es un tema sumamente complejo pues que se ha estado administrando pues en diferentes áreas del gobierno para poderlo atender. ¿Está en tribunales esta decisión de si se les va a indemnizar con 1 millón, 1,5 millones de pesos a cada uno? No, ya fueron ratificadas algunas sentencias, pero pues los juicios siguen abiertos porque pues ellos tienen la posibilidad pues de poder meter recursos de revisión o de amparos y eso, ¿no? Así es. Entonces es un asunto que todavía no se va a resolver. Pues esperemos, la verdad es que se resuelva, pero pues de manera política. Sí, dependerá en los juicios, pues depende obviamente de las autoridades correspondientes. Y pues siempre hay una solución política que es la que ponía el gobernador. El gobierno del estado ofrece 500,000 pesos por la concesión y es como quien quiera bien y quien no, pero pues esperamos obviamente pues que haya buenos ánimos ya para poder cerrar este tema de fondo, ¿no? Sí, estamos platicando con Lirio del Castillo, directora del transporte en Sonora. Y en el otro caso de los empleados de estas empresas que son las concesionarias del transporte en Hermosillo, ha habido quejas por asuntos de carácter laboral, por asuntos de horas extras, de prestaciones y demás. Ahorita hay paz, ahorita están tranquilos, ahorita hay conformidad por parte de los empleados.
Las últimas manifestaciones de parte del sindicato las vimos en diciembre, sí. No las hemos vuelto a ver, la verdad es que supongo que están como en pláticas los privados con las personas del sindicato. Interesante el tema sindical también, ¿no? Porque tiene unos temas legales pues también ahí que siempre se ponen pues sobre la mesa entre los privados y las personas que trabajan. Actualmente existen otros también sindicatos o hay otros grupos dentro de la empresa que elaboran. Pues obviamente sí hay como un ambiente de paz, de tranquilidad, de trabajo y esperamos obviamente que así continúe. Nosotros estamos atendiendo ahora a los operadores directamente. Algunos de los cambios que hicimos como autoridades de transporte fue empezar a dar los cursos de capacitación directamente nosotros como dirección de transporte. Eso nos permite tener la comunicación directamente con el operador y poder estar recibiendo pues obviamente comentarios de parte de ellos. Entonces estamos muy pendientes también de las condiciones laborales y sobre todo del ambiente que haya al interior de estas empresas. ¿Este gobierno va a continuar con este modelo de transporte público? Pues actualmente hay una concesión. Sí. O sea que es, como te comentaba, tiene un periodo de vigencia por 10 años. Nosotros estamos metiendo ahorita como todos los controles que consideramos que como autoridad debemos de tener para empezar pues a apretar y hacer como la mejora constante, ¿no? Porque el servicio de transporte sin duda es mejora constante. Todos los días recibimos comentarios de los usuarios, a ellos nos debemos, para ellos es la prestación del servicio y todos los días intentamos pues hacer los ajustes correspondientes. Sí, desapareció ya el Consejo Ciudadano del Transporte, esta figura que se creó en el gobierno de Padres para pues estudiar la calidad del servicio, pero sobre todo estaba fincada ahí la responsabilidad de las tarifas. Sí, como mencionó el gobernador, parte de las reformas que se propusieron del Ejecutivo al Legislativo fueron particularmente en el tema de transporte 2, la reforma a la ley orgánica, donde tienes la fusión de la Dirección de Transporte con el FEMOT para la creación del Instituto de Movilidad y de Transporte del Estado de Sonora, y una reforma constitucional que, dicho sea de paso, es muy importante mencionar, artículo 1 constitucional, garantía el derecho de la movilidad. La verdad es que estamos muy satisfechos por eso. Sonora es uno de los primeros estados que lo deja garantizado en sus constituciones estatales. Y aparte, la derogación del Consejo Ciudadano de Transporte. En la parte de los transitorios se mencionan que estas facultades de atribuciones que tiene el Consejo también pasan al Instituto de Movilidad y Transporte. Entonces, ya una vez publicado el decreto de la creación del instituto, pues entonces ya todas las facultades y atribuciones se vienen. ¿Tarifa la va a decidir el instituto entonces? Es correcto. Tarifa, rutas. Sí. Todo eso lo va a decir el instituto. Sí, así es un fortalecimiento institucional, porque justo lo comentaba pues el gobernador hace unos días. ¿Este instituto de qué secretaría va a depender o dependerá? Es un organismo público descentralizado que está sectorizado a la SIDUR. En la SIDUR. La Dirección del Transporte actualmente depende de qué área. De la SIDUR. La Dirección de Transporte es una unidad administrativa, es una dirección general. Y el FEMOD es un OPD, es un público descentralizado, entonces la fusión de estas tres áreas para la creación del instituto. Sí, y esta semana anunciaste, Lirio del Castillo, director de Transporte en Sonora, que habrá un rediseño de rutas. Me acuerdo que un rediseño que hubo en la administración de Eduardo Burrs fue un caos. Sí, la verdad es que a nosotros nos gusta mucho tomar no nada más las mejores prácticas pues que tenemos como en la ciudad donde se han implementado sistemas, sino también las malas prácticas, porque de eso aprendemos y tomamos las experiencias necesarias. Justo pues hemos detectado que en esos años se intentó hacer una reestructura completamente de toda la ciudad, pero casi prácticamente de un día para otro. ¿Qué falló? Socialización con el usuario. Sí. Este es un gobierno cercano a la gente y queremos ir de la mano con los usuarios de transporte para poder definir esta reorganización de las rutas. Sí, pues ya te lo preguntaron en la conferencia, ¿usas el camión? Sí lo uso, así es, pero también fui usuaria del transporte pues durante muchos años, hasta casi más allá de la universidad, pero lo más importante, Juan Carlos, es que nos enfoquemos en las necesidades que tienen los cientos, miles de usuarios que utilizan el transporte allá afuera. Por eso queremos hacer este ejercicio de participación ciudadana para poder recibir directamente de ellos los comentarios y las mejoras, ¿no? Para ellos. ¿Qué ruta utilizas del camión? Desde el tema, ¿no? La 17, la 14, la 4, la 9, la verdad es que lo hacemos casi, es una instrucción que yo tengo para el equipo, que se suban al camión, que nos subamos, que nos movamos. ¿Cada cuántas veces te subes al camión, Lirio? Como te comento, Juan Carlos, no creo que sea como el tema de interés, creo que nos tenemos que enfocar en la prestación del servicio para los miles de usuarios que tenemos allá afuera, ¿no? Y sobre todo, como te comento, o sea, poder recibir de parte de ellos los comentarios. A mí me gusta siempre poner a disposición. ¿Te subes de sorpresa, sí? Es decir, un día
para ver cómo está funcionando sin avisar, o sea, porque sí es importante que un directivo del transporte, sobre todo porque tú eres la autoridad reguladora, pues de repente les caigas de sorpresa, ¿no? Así me gusta hacerlo. La verdad es que incluso cuando hacemos los operativos en las otras ciudades nunca avisamos ni siquiera a los compañeros, a los delegados que tenemos. Particularmente, por ejemplo, en Navojoa lo hice algunas veces, sin que supieran, pues yo que era la directora, nos subimos, estoy platicando con los operadores, con los choferes, y de pronto que nos vemos en una reunión pues para resolver estos temas, que también hubo problemas, ¿no?, de operación en Navojoa. Se me acercan y me dicen, oye, no inventes, o sea, no sabía que eras la directora. No, pues sí, pero estamos ahí. Entonces, el hecho de hacerlo con completa discreción nos permite, primero, observar al operador, ver si tienes un buen ambiente de trabajo. Segundo, te permite ver cuál es también el sentir de la población, ¿no? Y cómo lo dan, cómo están las unidades, cómo son los tiempos. Y no nada más en el urbano, porque también lo hacemos en el taxi. ¿Te han tratado bien como usuario del transporte? A veces sí y a veces no, porque si ves de pronto como pues un maltrato, y lo tenemos porque son las denuncias que recibimos constantemente, pero eso nos permite, como te digo, pues poder recibir esta información y poder hacer los ajustes. ¿Te han tratado mal a ti en el camión? No mal, pero tal vez como con indiferencias de, súbase, ¿no? Y es como, no, yo creo que no es el servicio que esperamos recibir, independientemente cualquier persona que se suba, yo creo que te quieres subir y que crees que te traten bien. ¿Y le has dicho al operador, soy la directora del transporte? No, en ningún momento. La verdad es que lo que hago es a través de la aplicación pongo también mis quejas. Y en ese momento pues se hace la red de comunicación y se atienden las medidas necesarias. Por eso invitamos a la población siempre a que utilicen estos medios de comunicación que tienen con nosotros, ¿no?, para poder hacer en ese momento los ajustes necesarios. Sí, han aplicado sanciones en este periodo de 6 meses, Lirio del Castillo. Sí, bastantes. ¿Sanciones a quién, por ejemplo? Se hacen, hay como diferentes métodos de la regulación. Tienes una sanción administrativa, tienes citatorios, tienes sanciones económicas, tienes multas también, todo eso se aplica justo pues como te lo marca la ley. Se han hecho también algunos retiros de unidades cuando realmente pues la prestación de servicio pues no es adecuada. ¿Qué se regula en el sistema de transporte? Primero tienes que tener licencia de operador, permiso o concesión vigente, y muy fundamental, un seguro con clasificación de pasaje. En dado caso de algún accidente, esta cobertura debe de proteger al usuario, ¿no? Entonces, si no cumple con ninguna de esas tres, hemos realizado retiros de unidades también. Finalmente, director del transporte, Lirio del Castillo, ¿está incluido Cajeme también en este rediseño de rutas? De momento se anunció la reestructura para Hermosillo. Sí. Es donde pues ya teníamos como una base muy adelantada en unos estudios técnicos que son como un primer ejercicio, es donde ponemos a disposición estas propuestas de rutas y de ahí la participación. El gobernador comentó ahora hace unos días también que vamos a entrar pues a todas las ciudades. De hecho, pues anunció también un proyecto piloto en Navojoa que próximamente ya él dará un poco más de detalles al respecto. En Cajeme particularmente, afortunadamente encontramos que había unos estudios técnicos de movilidad, un PIMUS que se hizo hace algunos años, nos servirá como base para no empezar de cero y a partir de ahí como empezar esas actualizaciones necesarias. Muy bien. Lirio del Castillo, director del transporte en Sonora, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es un gusto, Juan Carlos. Hasta pronto. Es la directora del transporte y luego serás directora del Instituto de Movilidad. Pues esa será una decisión pues ya que define el gobernador, pero sí es un Instituto de Movilidad y Transporte, es la figura que se va a crear. Muy bien, gracias, director del transporte. Reporte 100.